Bienvenidos a Cultura 21. Yo soy Ángela Ponk y hoy estuvimos conversando con Andrea Gutiérrez, oficial candidata a ser constituyente. Ella es actriz, dramaturga y gestora cultural y se ha destacado por ser una luchadora activa de los derechos en la defensa de los derechos de los trabajadores culturales. Conversamos con ella sobre las propuestas que tiene para garantizar el acceso cultural hacia todos los sectores de la ciudadanía chilena y además de cómo se podría plasmar en la Constitución la eliminación hacia la violencia contra las mujeres y disidencias sexuales como también de los pueblos originarios. Esto y mucho más abordamos con ella, así que quédense viendo la entrevista. Bienvenida Andrea, muchas gracias por estar aquí en Cultura 21, en este espacio donde tocamos temas culturales, pero también de la contingencia y que involucre también la política, obviamente, en este proceso histórico tan importante que estamos viviendo. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Bien, Ángela, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Qué Qué bueno, bueno. qué bueno haber venido por primera vez. Sí, también se agradece mucho de vuelta. Andrea, conseguiste 4.700 patrocinios que te permitieron inscribir la candidatura como a candidata de constituyente en la Convención Constitucional. Y tu lista de movimientos sociales, Unidad de Independientes del Distrito 10, recibió 22.561 patrocinios. Eso es un logro y felicidades por eso. Muchas Fue, gracias. Sí, fue un estamos, esfuerzo, o sea, fue un trabajo bien intenso, me imagino. sí, fue muy intenso para nosotras, particularmente desde la red de actrices, que es quien es la organización feminista que impulsó esta candidatura. Estábamos muy contentas, muy impresionadas, porque más encima de esta cantidad de firmas fue en un tiempo muy récord, porque nosotros, a diferencia de otras candidaturas, no teníamos pensado esta participación desde este lugar. Fue algo que fue surgiendo y cuando encontramos la manera de hacerlo de forma coherente, que a nosotras nos hiciera sentido, que era esta lista de organizaciones sociales que han sido tan relevantes en las grandes reivindicaciones de los últimos años y particularmente de octubre en adelante, nos hizo todo el sentido de que sí era el lugar donde queríamos estar. Y entonces fueron 12 días, 13 días, y fue muy poquito tiempo donde logramos Bastante toda poco. esta adhesión que agradecemos muchísimo y que esperamos se traduzca en votos. ¿A qué sectores pretendes representar en la Convención Constitucional de que llegues a salir como constituyente? Mira, la idea original es realizar una candidatura lo más transversal posible, pero que surge desde el mundo de la cultura, ¿no? Desde las trabajadoras y los trabajadores de la cultura, Ujú. porque nos parecía muy necesario y ausente también del debate, por lo menos, porque hay muchas candidaturas asociadas al mundo cultural y artístico, pero nos parecía ausente del debate político, los derechos culturales, el buen vivir, y conceptos que para nosotros son esenciales y que son transversales a la Constitución. No son un área, no son un capítulo, sino que son transversales en ese sentido. Entonces, evidentemente es una candidatura feminista, es una candidatura cultural, esas son nuestras prioridades, pero además yo te diría que todo esto se transversaliza en el sentido del buen vivir, que es una alternativa al modelo neoliberal exterminador, ¿cierto?, de la naturaleza, de las relaciones humanas, precarizante, agobiante en el que estamos sometidas y sometidos, y a través de un modelo que es mucho más colectivo, que es más Ujú. solidario, que es cooperativo, que cambia la concepción de desarrollo como la conocemos hasta hoy y la pone en el centro de las comunidades, de las relaciones humanas, de las relaciones con la naturaleza. Y eso es algo que nos parecía que estaba muy ausente de un debate que tiende a volverse técnico, pero estamos hablando de que la Constitución es una carta cultural finalmente que reordena el poder, la distribución del poder y la forma en que vamos a vivir juntas, juntos, juntes, y en la forma que vamos a morir juntas, juntos y juntes. Perfecto, claro. Me llama la atención cómo relacionas la cultura con el buen vivir. Y es desde tu vereda, del sector cultural, cómo, qué se puede hacer desde la cultura para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.
¿Es parte de lo mismo? Es decir, es totalmente parte de lo mismo. Quizás lo primero que nos hemos dado como tarea es la visibilización de un derecho que al no estar garantizado hoy día en la Constitución tiende a pasar desapercibido o invisibilizado. ¿Ya? Los derechos culturales tienen aspectos, y estos aspectos son, por una parte, la forma en que vivimos, la forma en que construimos sociedad colectivamente, e individualmente, nuestras costumbres, nuestra forma de vida, la vida que ponemos en común, que hacemos en comunidad, pero también es los derechos al acceso a la cultura, y dentro de eso está el acceso, ¿cierto?, a las expresiones artísticas también. Y se tiende a pensar de los derechos culturales únicamente en ese ámbito, ¿no? En el contexto como si fuese una cosa de artistas, ¿no? O de trabajadores y trabajadoras de la cultura. Y nosotros lo que queremos lograr en esta conversación o instalar en la conversación es justamente esta apertura, es que los derechos culturales tienen que ver con la participación cultural, y la participación cultural y el hecho de que todas y todos seamos productores y productoras de cultura está obstaculizado hoy día por el tipo de sociedad que hemos construido, por el sistema que habitamos, que lo que ha hecho es instaurar otra cultura, que es la cultura individualizante, la cultura de la competencia, la cultura, ¿cierto?, de la precarización, del desgaste. Y esa es la que se siente claramente en octubre, ¿no?, que ya no se da para más, que vivir como venimos viviendo ya no da para más, pero amar es además, sobre todo, excluir a quienes venimos excluyendo, porque los derechos culturales tienen como un bastión esencial la diversidad cultural y las diversidades de las personas, es decir, que cada uno y cada una pueda ser quien quiera ser en esta sociedad, y eso no signifique marginación, eso no significa estar excluida o excluido. Y eso, esta óptica y esta perspectiva de los derechos culturales surge desde una mirada feminista, desde un enfoque feminista, anticolonialista, ¿cierto? Que incorpora todas las diversidades del mundo. Entonces, ahí vemos que hay una tarea muy importante a hacer, ¿no? Porque se tiende a reducir su concepto y no ser visto como lo que es un derecho humano de segunda generación. Bueno, tienes un discurso feminista muy intenso y que acapara en el fondo todo este tema cultural y feminista, es como tus dos áreas. Es bien interesante cómo lo mezclas en un discurso súper potente, pero ya abarcándonos más el feminismo, Andrea, ¿de qué manera crees que se podría plasmar en esta nueva constitución, en esta nueva redacción? Yo sé que no quizá en términos jurídicos ni técnicos, ¿me entiendes? Pero de qué podríamos colocar para que se elimine las violencias ejercidas contra las mujeres y las disidencias. ¿Cuáles son tus Sí. propuestas frente a eso? Sí, yo creo que dentro de los principios constitucionales tiene que estar la vida libre de violencia hacia las mujeres, eso, y disidencia. Eso es Ujú. muy importante y es algo que es posible y que es viable, pero además desde otra, hay que también instaurar una mirada donde esta perspectiva de género, esta mirada feminista, también transversalice todos los ámbitos de la Constitución, desde sus Eso principios, como mismo. te decía, hasta también, por ejemplo, la reestructuración de las organizaciones que dependen, ¿cierto?, a las que da forma la Constitución, el Tribunal Constitucional, los tribunales de justicia, son espacios que son instituciones que deben ser reconfiguradas y revisadas, donde la perspectiva de género para su construcción debe ser incorporada, porque son las instituciones finalmente las que transmiten las formas de poder, son las que transmiten las estructuras de poder. Y hasta que no modifiquemos esa, esa mirada estructural, ¿cierto?, que finalmente provoca la violencia, porque nos equivocamos mucho si pensamos que lo que tenemos que frenar son los femicidios solamente. Los femicidios son lo urgente, son lo implacable, son lo que nos señala que el tiempo corre a mucho más velocidad de la que vamos yendo. Pero debajo de él hay una historia, detrás de ello hay una violencia instaurada que se traslada por las cañerías,
¿cierto? Y que hace que cuando tú ingreses a espacios se te transmita de antemano que estás en una situación de subordinación porque eres mujer o porque eres una disidencia. Y eso es algo que tenemos que cambiar estructuralmente, y por eso la Constitución es una gran herramienta de ordenamiento jurídico para que podamos posteriormente generar las políticas, ¿cierto?, que modifiquen el funcionamiento social en torno a la igualdad de género. Es un Exactamente. instrumento estratégico, pero modelador de las formas de relaciones humanas. Como la Constitución es un documento que finalmente reordena la distribución del poder, Como la columna ¿cierto? vertebral que le dicen también. Totalmente. Y el marco también, el marco Ujú. donde vamos a movernos. Es muy importante que el reordenamiento entonces incorpore ahora a quienes ha marginado. Y ahí están las mujeres, sin duda, están los pueblos originarios, están las disidencias, están Vale. las personas en situación de discapacidad, todos quienes han sido excluidos, ¿cierto?, de la Estructuralmente sociedad. marginados. Y las regiones, ponte tú, el centralismo que tiene nuestro país es tremendamente patriarcal, es colonizante. Hoy día hablamos, es decir, la lógica neoliberal es una lógica patriarcal y es una lógica colonizante. Y muchas de nuestras instituciones todavía tienen una perspectiva colonizadora, de defensa a una oligarquía poderosa, ¿cierto? Y no de las grandes mayorías. Por eso también uno de los temas que nosotros más hemos conversado en este tiempo es la soberanía popular, es recuperar, ¿cierto?, en nuestras instituciones, sobre todo, que el mandato es el pueblo, no los poderosos y las poderosas del país. En cuanto a lo que me estabas diciendo de el feminismo lo involucras bastante con la marginalización de los otros sectores que han sido Sí, estructuralmente marginados, valga la redundancia. ¿A eso te refieres con el concepto de la cultura del feminismo interseccional? sí, justamente. Es eso Eh, mismo. el feminismo, los feminismos, ¿cierto?, son muchos, y en el caso nuestro, de nuestro proyecto, es justamente un feminismo interseccional que se hace cargo de que la condición de mujeres, ¿cierto?, significa una profunda marginación y una profunda desigualdad, ¿cierto?, en cómo podemos disponer de nuestras vidas, pero también a ella se le suman condiciones de vida que la complejizan, ¿no? Como puede ser las condiciones económicas, la pobreza, como puede ser el ser, por ejemplo, migrante o afrodescendiente, afrochilena, o de pueblo originario, etcétera, etcétera. Es decir, eso puede agravarse de acuerdo a las condiciones de vida que además viven las mujeres. Se vuelve mucho más lapidario, duro la segregación y el castigo. Cuando tú no tienes, por ejemplo, tu economía a cargo tuyo, sino que dependes de un otro, eso ya te pone en una situación de marginalidad económica que te vuelve mucho más vulnerable, por ejemplo, a las violencias, ¿cierto?, a todas las violencias. Entonces, en ese sentido, eh, levantar el feminismo interseccional como lo que a nosotros nos parece es un acto de generosidad feminista Ujú. que habla de la transversalidad del feminismo, que habla justamente de que el feminismo no se trata de hablar de temas de mujeres, ¿cierto?, como son los derechos reproductivos solamente, sino que es transversal a la vida de las personas, y es una forma de mirar el mundo y de organizarse políticamente viable, que es Ujú. distinta, ¿cierto?, a la lógica opresiva y castigadora, competitiva y jerárquica del patriarcado. Andrea, en este concepto, en algún momento de los escritos que están en redes sociales y en internet de tu candidatura, dice que la idea de este concepto es que nadie quede marginado y todos tengan libre acceso y ejercicio cultural garantizado. ¿Cómo garantizarías tú el acceso cultural a sectores populares que de repente, más allá de como inyectar plata, digámoslo así en directo, de repente hay poco interés en los sectores populares? ¿Qué has podido ver tú, tu realidad, y cómo garantizarías ese acceso cultural a sectores populares? Sí, si hablamos del derecho al acceso al arte, a la cultura, hay que mirar que los territorios, cómo se organizan, ¿no?
cómo se organizan los distintos territorios. Creo que el mayor problema en esto que tú señalas es el centralismo, es que el centralismo no solo desde el punto de vista de las regiones, sino que el centralismo de las decisiones, que las decisiones las tome un alguien que no habita necesariamente en los territorios, y los territorios son todos diversos y tienen necesidades diversas, y que no puedan ser ellos quienes se den, ¿cierto?, su vida cultural y su... lo complejiza enormemente porque es algo que tú trasplantas desde afuera y lo llevas a un lugar, ¿cierto? Sin saber cómo ese lugar se comporta, sin dialogar de antemano con ese lugar. Yo creo que lo que tenemos que tratar de hacer es justamente habilitando mecanismos de participación muchísimo más amplio a través de la Constitución, es que estos territorios se puedan dar la vida comunitaria que se quieren dar. Que si van a ver, no sé, disciplinas artísticas, por ejemplo, surjan de las inquietudes, formas y reflejos de lo que es esa vida en comunidad. O sea, hay que contextualizar todo esto, aterrizarlo a cada Totalmente, porque territorio. el hecho de llevar como en serie a distintos lugares, todo por igual, en momentos que quizás no son el mejor momento, es no dialogar con la vida de esos lugares. Por lo tanto, no se Entonces, sienten representados, por ahí puede ir el problema, tú dices. exactamente, exactamente, porque el hecho de asistir a presentaciones artísticas, por ejemplo, no se trata solo de ir, ¿no? Y tener ganas de ir, tiene que estar en diálogo con tu vida y tienes que tener el tiempo para poder hacerlo y tienes que tener en la comunicación y enterarte y ojalá ir con más vecinos y vecinas para poder comentarlo después. Es decir, tiene que haber en la medida que sea más rica también la vida comunitaria y la vida cultural, en torno a las decisiones, que no nos veamos solamente, no sé, pues, si hay un terremoto y salimos toda la calle, sino que nos veamos en plebiscitos para saber lo de la cancha que vamos a poner, o el huerto que tienen en común, o la economía circular que se genera en el contexto. Todo eso hace que efectivamente si hay una actividad artística haya mucha más cohesión, haya mucho más interés, haya mucho más diálogo. Yo creo que hay que integrar estos desafíos a un ecosistema cultural, ¿cierto? Que dialoga y que es muy difícil si lo parcelamos, ¿no? Vamos a llevar obras a todo Chile, vamos a llevar música a todo Chile. Es Claro, si una... lo homogeneizamos también. Exactamente, homogenizamos y no dialogamos con esos lugares. Entonces, yo creo que en ese sentido, por eso esta transformación cultural que se ha ido generando tiene que dialogar y por eso decimos el centro de esta concepción nueva de desarrollo debe estar en las comunidades, ¿no? Debe ser, porque ¿cuánto tiempo realmente pensamos cuando nos daban cifras súper buenas o lo bien que está catalogado Chile internacionalmente, ¿cierto? Y uno decía, oh, es que, ¿por qué esto no se nota en mi vida? Nada. ¿Cachai? Claro, el oasis, Veo por ejemplo. un presidente o una presidenta que son muy triunfalistas, muy alegres, porque se supone que conseguimos algo muy importante, pero yo no lo percibo en mi vida en absoluto. Y eso es algo que tenemos que abordar como sociedad, porque lo importante aquí es la vida que estamos llevando. Y es que el país también, por supuesto, desde las perspectivas económicas y de desarrollo, sea capaz de generar también lo que el país necesita, ¿no? Esto no es un sueño naif, pero sí es una realidad posible y hemos visto tanto en los procesos constituyentes latinoamericanos como experiencias en algunos países que son muy interesantes de estudiar. Y en ese sentido, volviendo como a tu pregunta inicial de esta que me hiciste, eh, podemos garantizar y cómo podemos ver que se garanticen efectivamente los derechos culturales, probablemente la mejor manera es por territorio. Es que si generamos en la Constitución la garantía de los derechos Dialogando. culturales y después entonces podemos hacer políticas, ¿cierto? En cada uno de esos territorios vamos a poder medir también los indicadores de cumplimiento de acuerdo a la realidad cultural de cada una de esas zonas, de esos lugares. Entonces, Genial. también es una sinergia importante para el cumplimiento de los derechos culturales, el cómo va a estar distribuido en este nuevo mapa de Chile, espero, en cuanto a descentralizar el poder. Completamente. Aparte, personalmente lo considero un mecanismo bastante que aterriza la realidad,
de Sí. cada población, de cada barrio. Por último, Andrea, la última pregunta de esta entrevista, frente al concepto que mencionas de soberanía popular y de que todo está basado en que hay que dialogar con los territorios porque cada uno tiene su mundo, sus formas de vivir distintas, ¿qué mecanismo propones en el caso de que seas constituyente para que efectivamente se ejerza esta participación ciudadana abierta en todo el proceso de redacción de la Constitución y para que no quede solamente la redacción en puertas cerradas, como también se está analizando, que no es la idea que pase? ¿Cómo tú Mm. lo garantizarías? ¿Consultas online? ¿Plebiscitos? ¿Cuáles son tus ideas que tienes en mente? Mira, el proceso constituyente, como lo primero que tenemos que recordar y que ningún candidato, candidata y candidate ni autoridad nos diga lo contrario, es que el proceso constituyente se inició en octubre y no se inició después del plebiscito. El plebiscito formó parte de ese proceso constituyente. Y desde que se gesta el proceso constituyente, se crea, ¿no?, el poder constituyente. Y el poder constituyente es de las personas. Somos las personas no institucionalizadas, no autoridades, no, son personas no institucionalizadas las que conforman ese poder constituyente y se organizan en cabildos, en asambleas autoconvocadas, en parlamentos, en distintas formas de organización, de acuerdo a las culturas que expresen y de las que formen parte, se organizan para conversar sobre este nuevo orden, para conversar sobre esta nueva constitución, cómo nos va a regir políticamente. Ese poder constituyente se debe sostener durante todo el proceso constitucional. Esto, como te digo, desde octubre hasta que termine en el plebiscito de salida, y eso, Mm, ese poder constituyente, en el fondo es la manifestación de esta soberanía popular. Es decir, ¿dónde está, dónde radica la soberanía? En las personas, ¿ya? Eso es lo que nosotros postulamos. Radica en las personas, no claro. radica en la autoridad, no, sino que en las personas. En un proceso constituyente, entonces, debe habilitarse una escucha. Y para eso, la Convención Constitucional debe darse un reglamento, ¿no?, cuando se conforma. Y este reglamento debe ser un compromiso. Yo recuerdo siempre que se fijen en las candidaturas, que ojalá esto no sea demagogia, porque es muy probable que algunos lo hagan por demagogia, el compromiso que tienen las candidaturas de realizar un reglamento que incorpore la soberanía Claro, popular en la participación permanente de la convención. Es decir, totalmente. que hayan distintos, hay muchas herramientas que no las inventé yo, por supuesto, sino que han sido usadas en otros procesos constituyentes, en periodos donde se ha instalado, por ejemplo, una asamblea constituyente, que tienen que ver con, desde lo más sencillo, la apertura y la transparencia en las transmisiones de las sesiones de la Convención Constitucional, que éstas sean transmitidas, que éstas sean abiertas, es decir, que la gente pueda asistir y ver estas discusiones. Ujú. Posteriormente a eso, también tú puedes hacer, por ejemplo, rendir cuentas en tu distrito, quien es un miembro de la Convención Constitucional elegido en determinado distrito, puede rendir cuenta en esos territorios y eso estar sistematizado y formar parte del reglamento de la Convención. Pueden también cobrar valor en ese diálogo las asambleas, los cabildos autoconvocados, y que sea un registro de aquello, un levantamiento de esa información y también sea información que es llevada a la Convención Constitucional y que es tomada en cuenta. Se pueden hacer audiencias públicas de recibir a personas, a organizaciones, a ONG, a organizaciones comunitarias que tienen interés en determinados ámbitos que son de materia de la Constitución. Se Ujú. pueden hacer, como tú decías, consultas plebiscitarias, ¿no? Por ejemplo, en aquellos temas donde no haya acuerdo, pero sí haya mayoría. Por ejemplo, como tú sabes, hay una dispersión de listas muy grande, entonces puede generarse que no estén los 2/3 dentro de la Convención Constitucional, pero sí esté el 60% a favor de algo. Pero eso entonces no logra instalarlo en la Constitución porque necesitamos 2/3. Claro. Eso puede llevarse a consulta popular y que sea esta soberanía popular la que defina
efectivamente si esto ingresa o no a la Constitución. Entonces, esos mecanismos muy concretos, y hay otros más también, deben ser incorporados, porque si no, estamos formando parte de un proceso, de un procedimiento que va a ser a puertas cerradas y que ya sabemos bien que el levantamiento de octubre obedece, entre otras cosas, a esta política a puertas cerradas, a esta falta de consulta, a esta falta de escucha. No queremos volver a escuchar autoridades diciendo no sabíamos que esto era así, no sabíamos el nivel de hacinamiento que había en Chile, No ¿cachai? sabíamos la Como, no realidad completamente, exacto, desconectado, una desconexión. exactamente. Y eso es lo que no queremos volver a repetir con este proceso. Así que esperamos que todos esos tipos de mecanismos se den como tú lo estás planteando. Andrea Gutiérrez, oficial candidata constituyente por el Distrito 10 de la región metropolitana, muchas gracias por haber estado aquí en Cultura 21 y esperemos que tengas muy buenos resultados para este 11 de abril, que ya se vienen las elecciones donde vamos a estar bastante personas disponibles para votar y que espero que congregue hartas personas y jóvenes y de todas las edades. Es verdad, y creo que sería, así como fue octubre, una sorpresa en el plebiscito, creo que esto puede ser aún más. Lo más importante es votar y también quiero dejarles invitados a las redes, a que nos puedan seguir en redes y a quien se entusiasme aún más puede participar también de nuestro trabajo en la candidatura. Tenemos una página web que se llama andreaconstituyente.cl. Tenemos redes sociales, ¿cierto? Que es Andrea Gutiérrez de Corta en Instagram, Travesía77 en Twitter y un fanpage también con mi nombre en Facebook. Nos pueden seguir ahí, nos pueden seguir también en todas las redes de Actrices Chile, donde también estamos actualizando la candidatura, pero también hay temas muy importantes en torno al feminismo y en torno a la cultura en las redes de Actrices Chile. Así que nos sigan ahí y quien se entusiasme más, que se inscriban en el formulario de voluntarias y voluntarios, que estamos necesitando muchas manos porque es una candidatura que tiene 0 pesos, pero muchas manos amorosas y Muchas convencidas de ganas, me que es imagino un proyecto también, que vale la pena. Sí, completamente. Así que ya saben, todos invitados a seguir en las redes sociales. De todas maneras, les vamos a dejar en la descripción de donde aparezca este video. Y nada, un gusto verte entrevistado, Andrea. vale, Ángela. Muchas gracias a ti y nos vemos pronto. Nos vemos pronto. Oye.